Bueno, buenas tardes a todos, estimados académicos, estimados colegas y familia de Pepe. Estimado Pepe, es para nosotros, la Academia Nacional de Medicina, contar contigo un honor, la verdad. Conocemos bien toda tu trayectoria como docente, has estado en todos los escalafones de la docencia y en todos dejaste tus ideas que han sido seguidas por mucha gente y que todos admiramos mucho. Así que queremos felicitarte y felicitarnos a nosotros por haberte nombrado. Y además todavía, como si fuera poco, hiciste toda la parte de licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias, así que aún más aumentaste todos tus conocimientos. Así que es un honor hoy tener esta conferencia tuya en la cual vamos a aprender mucho. Así que muchísimas gracias y le damos la palabra a José Pedro. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a la Academia por brindarme esta oportunidad. No creo que vayan a aprender mucho, probablemente se van a informar de muchas cosas, como yo me informé cuando estuve preparándola. Teniendo en cuenta de que yo ya hace 4 años que no hago práctica asistencial quirúrgica, decidí que era mejor hablar sobre el futuro y no sobre lo que yo había hecho, que seguramente ya está modificado o se han ido alterando las cosas. Vamos a compartir pantalla, por favor, a ver si lo puedo. Perfecto. Neil Bohr decía que predecir es muy difícil, sobre todo el futuro, y es cierto, porque la Western Union no aceptó el teléfono de Graham Bell porque consideró que no era un buen medio de comunicación y no tenía interés. Thomas Watson en el 43 era director del IBM y dijo que tal vez había mercado mundial para 5 computadoras. Ronald Reagan no fue aceptado para el papel principal de la película de Best Man porque no tenía cara de presidente. Los Beatles no le editaron los primeros discos porque no le gustaban cómo sonaban y la guitarra estaba pasada de moda. E incluso Bill Gates en el año 1981 dijo que 640 KB de memoria debían ser suficientes para cualquiera. Por lo tanto, hablar del futuro es un desafío nada fácil. Sin embargo, Confucio decía, estudia el pasado si quieres conocer el futuro. Y yo no tengo dudas en decir que pertenezco a una generación de cirujanos que más transformaciones ha visto en la cirugía desde que iniciaron la especialidad. Pero a su vez tenemos que reconocer que la cirugía en el mundo no es más antigua que lo que es el Uruguay como Estado independiente, porque hasta 1850 la cirugía no existía. Existían los cirujanos barberos, existían los cirujanos de guerra con amputaciones y tratamientos de las heridas, pero no existía la cirugía. En el siglo XVI, Ambrosio Paré, cirujano de varios reyes, se considera como el padre de la cirugía porque fue el que cambió lo que se estaba haciendo de alguna manera e inició el camino a lo que es hoy la cirugía. Una de las primeras cosas que hizo fue ligar los vasos que sangraban, incluso inventó una pinza para poderlos tomar y ligarlos más fácilmente. Y un día en una batalla, cuando se le terminó el aceite hirviendo para tratar las heridas tratadas con aceite hirviendo, sino con hierro caliente para quemarlas, no le puso hierro, aceite porque no tenía, entonces empezó a lavarlas con yema de huevo, aceite de rosas y trementina y vio que la evolución de los enfermos era mucho mejor. Posteriormente, en su tratado, perdón que acá se me fue para atrás, en su tratado escribió las 5 funciones que tendría la cirugía: eliminar lo superfluo, restaurar lo dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Muy lejos no estuvo, esto lo dijo en el siglo XVI. Recién en el siglo XVIII los cirujanos se pudieron independizar de los barberos, aunque no eran reconocidos como médicos por sus pares. Hasta 1850 la cirugía fue una cirugía superficial, no se podía penetrar en las cavidades. Se hacían amputaciones o cosas superficiales, alguna cirugía de ojos y algunos cálculos vesicales. Se considera a mediados del siglo XIX, el 16 de octubre, los sajones consideran el día del éter,
pese a que se había ya usado el éter y el cloroformo para anestesiar a los pacientes, fue la primera vez que se hizo uso público de esta manera de operar. Y se le puede extirpar un gran quiste del cuello a un paciente. Esta pintura que rememora ese momento no es fiel ni a cómo se produjo la cirugía ni quiénes estaban presentes en ese instante. Sin embargo, se podría decir que en ese momento, cuando se puso a controlar el dolor, se inició una cirugía más humana, diríamos que la verdadera cirugía. A partir de ese instante, ese fue un periodo muy fecundo para los médicos que eran muy audaces, basados en la anatomía y orientados por el hallazgo de órganos patológicos, propusieron procedimientos de invasión que permitieron la reparación o la exéresis en forma exitosa y con sobrevida de algunos órganos. Hacia fines del siglo XIX, los descubrimientos de Pasteur en microbiología y las directivas de antisepsia de Lister lograron mejorar el resultado de las infecciones porque se empezó a lograr el control parcial de las mismas. Entre fines del siglo XIX y principios del XX se describieron las bases de la mayoría de las técnicas quirúrgicas en cirugía general que se utilizan hasta estos momentos, ahora con otros instrumentales, y se fueron separando progresivamente el tronco madre de las especialidades quirúrgicas. Es así que con estas medidas empezaron a mejorar los resultados y entre el 1900 y 1920 se produjo un desplazamiento del centro de la cirugía mundial de Europa a los Estados Unidos. Y allí tenemos la figura descollante del doctor William Halter, que hizo muchísimas modificaciones adelante. Primero utilizó el método científico como sistema, promovió la investigación, desarrolló la cirugía experimental, el laboratorio como apoyo, el control evolutivo escrito y documentado de los pacientes, discusión en ateneos de los casos clínicos, describió técnicas quirúrgicas, modificó la enseñanza, la fue separando por especialidades, inauguró las residencias médicas tal cual se conocen actualmente, utilizó bloqueos nerviosos con cocaína, hizo la primera transfusión autóloga y estableció los principios de la cirugía que siguen vigentes hasta el momento actual: el estricto control de la hemorragia, la disección anatómica precisa, la esterilidad completa, el cierre de las heridas sin tensión y el cuidado de los tejidos. Se puede decir que a partir de él se transformó la cirugía artesanal en lo que sería y se llamó la cirugía científica. En esa época, los cirujanos, disculpen un minuto, dependía totalmente de la clínica, de los hallazgos semiológicos al examen, de su experiencia y de su habilidad manual. La cirugía debía ser precisa y con la menor pérdida de sangre, pues las transfusiones eran muy inseguras. Era una cirugía sin antibióticos, con aguja de enhebrar y con anestesia precaria, que obligaba a operar con mucha rapidez y seguridad, y los pacientes no toleraban ninguna complicación. La mortalidad era alta. A pesar de todo ello, se fue haciendo una curva de aprendizaje y se fue consolidando. Entre 1940 y 1990, en esos 50 años, yo pienso que fue la época que se logró el mayor desarrollo de la cirugía para llegar a lo que es actualmente. Gracias al gran empuje de los cirujanos, al gran desarrollo de otras especialidades médicas, a la investigación y a la tecnología. Tres fueron tal vez los más importantes. Primero, el descubrimiento de los antibióticos, que logró tratar infecciones que la cirugía no podía controlar. Luego, el desarrollo de la anestesia a partir de la intubación orotraqueal, con la formación de diferentes equipos que ayudan a hacer las anestesias mucho más seguras durante mucho más tiempo, y permitió entonces sí el desarrollo de una cirugía más agresiva. Y el desarrollo de las unidades de cuidados intensivos, donde los cirujanos tuvieron un papel preponderante porque tenían una enorme preocupación en tratar de llevar al paciente en las mejores condiciones posibles para soportar la agresión anestésico-quirúrgica y además controlarlos en el posoperatorio en forma estricta para evitar las complicaciones y, en caso de que ellas surgieran, tratarlas. A todos estos tres grandes cambios fueron otros cambios que también colaboraron a desarrollar la cirugía. Una fue el desarrollo de la medicina transfusional, otro el aporte de la guerra, sobre todo en la cirugía vascular y la cirugía cardíaca, y luego la posibilidad de los trasplantes cuando aparecieron los inmunosupresores y se conocieron las soluciones conservantes. El desarrollo de la alimentación enteral y parenteral, fundamental para el preoperatorio y para el posoperatorio de los que no pueden alimentarse. El desarrollo del sistema de iluminación. En 1919 se habían inventado la cialítica, que tiene la particularidad de ser una luz que no produce sombra, especial para poder entrar en las cavidades profundas. Y las mesas de operaciones se fueron modificando a mesas articuladas y
para cumplir los requisitos de las necesidades quirúrgicas. El bisturí eléctrico, el electrocauterio, viejo electrocauterio que se conocía en 1926, el Bobby, marca del apellido de quien lo diseñó, a partir del 60-70 empezó a ser sustituido por bisturíes eléctricos más modernos, ultrasónicos, de argón, de láser, que son capaces de cortar, sellar vasos, cauterizar y disecar. Se utilizó el microscopio para operar, lupas para la cirugía. Los materiales de sutura se transformaron en materiales generalmente inertes para el organismo o si no reabsorbibles, con agujas de diferentes curvaturas y puntas según las necesidades y con hilos del mismo calibre que la aguja e incluso con antibióticos y algunos de ellos antideslizantes para evitar que se aflojaran las suturas. Se desarrolló las suturas mecánicas que permiten hacerlas con mayor seguridad y velocidad y llegar a lugares donde habitualmente no se podía llegar con las manos. Se desarrollaron los materiales necesarios para la cirugía, pero que son tolerados por la misma, sobre todo para cirugía parietal, para sustituir vasos sanguíneos, para sustituir huesos y articulaciones, para sustituir válvulas. Colaboraban mucho para esto también los materiales nuevos para las venoclisis y para los catéteres venosa central que permitieron el aporte de fluidos de forma prolongada sin gran compromiso del capital venoso de los pacientes. Y a partir de 1970, el gran desarrollo de la imagenología comenzó a sustituir y a mejorar mucho la capacidad que se tenía del examen físico habitual. Es así que apareció la ultrasonografía, primero externa, luego endoscópica, la intraoperatoria, la tomografía axial computada con o sin contraste, la resonancia nuclear magnética con enfoques diferentes para distintas necesidades, la medicina nuclear que pasó al centellograma, el SPECT-CT, el PET-scan y a la posibilidad de la cirugía radioguiada, la fibroendoscopía diagnóstica que permitió tomar muestras biópsicas que permitió saber la naturaleza de las lesiones y en función de ello justificaron la cirugía y programar una táctica y técnica quirúrgica adecuada. Además, la fibroendoscopía, así como la radiología, pasó a ser intervencionista, solucionando a veces problemas que los cirujanos no podían solucionar o que para solucionarlo necesitaban grandes intervenciones. Se desarrolló la oncología y sobre todo la neoadjuvancia, comenzó a facilitar la cirugía y a mejorar los resultados al disminuir las recidivas y las metástasis. Se desarrolló la cirugía fetal intrauterina abierta e incluso por vía endoscópica. En 1980 se podía decir que los resultados de la cirugía eran bastante predecibles y controlables. El mundo comenzó a saber cuánto se podía esperar de la cirugía y cuánto no. La cirugía científica había llegado a su apogeo y el cirujano, médico, artesano y científico también ya había pasado el periodo de aprendizaje y la especialidad estaba consolidada. Se había pasado de una cirugía un poco aventura a principios del siglo XX a una cirugía segura, medible y controlable. Las técnicas estaban depuradas y valoradas por el tiempo y los resultados que se podían esperar en cuanto a morbo y mortalidad eran conocidos y reproducibles por la mayoría de cirujanos en todas partes del mundo. Y eso trajo dos consecuencias. Primero, se le exigió cada vez más calidad y seguridad a la cirugía y segundo, frente a resultados no esperados comenzaron a aparecer las demandas judiciales. Por lo tanto, entre el 80 y el 90 se había llegado a un lugar que era bastante difícil mejorar los resultados que se estaban obteniendo. En 1960, sin embargo, el desarrollo de las fibras ópticas, de la luz fría, de diferentes tipos de ópticas y de lentes y de métodos de transmisión de imágenes permitió cambios. El primero fue en Japón. Masaki Watanabe desarrolló la cirugía artroscópica que Robert Jackson de Canadá la aprendió y la llevó a América. Y en Alemania, Kurt Senn, que era un ginecólogo que inventaba aparatos, inventó lo que él llamó el pelvioscopio, por el cual él examinaba la pelvis femenina desde adentro del abdomen e incluso comenzó a hacer pequeñas intervenciones y a hacer apendicectomías. Cuando presentó sus trabajos y resultados a las principales revistas del mundo, fue rechazado porque consideraron que eran antiéticos. Y sus compañeros profesores de facultad le exigieron que se hiciera una tomografía de cráneo porque pensaban que los disparates que estaba haciendo eran producto de un tumor cerebral o una enfermedad cerebral. Sin embargo, Muhe, que sabía lo que estaba haciendo Sem, decidió pasar al piso supramesocólico y
e hizo las primeras colecistectomías laparoscópicas en 1985. Nos publicó en un pequeño comunicado una revista y fue tantas las críticas y las amenazas de retirarle el título de cirujano que dejó de publicarlas. Sin embargo, en el 87, Philippe Muret en Francia, luego acompañado de Dubois y Périssat, y en el 88, Roddick por un lado, Estados Unidos, y McKerman por otro, hicieron lo mismo, colecistectomía laparoscópica, cada uno sin saber lo que habían desarrollado los otros, con instrumentales que ellos habían adaptado y por técnicas y tácticas diferentes. Quiere decir que la mentalidad del cirujano y la adaptación a la tecnología moderna les permitía pasar de cirugías abiertas a cirugías mínimamente invasivas. En 1990 hizo la eclosión de la colecistectomía laparoscópica en el mundo, prácticamente en todos lugares. En Uruguay fue a fines de diciembre del 90 y después en el 91 que nosotros empezamos a hacer este procedimiento. Y rápidamente se aplicó el material y los procedimientos de la laparoscopía para hacer cirugía videoscópica en casi todas las especialidades. Se inició entonces una nueva era de la cirugía, que fue la cirugía de la videocirugía o la cirugía mínimamente invasiva. Es muy curioso cómo fue la presión de la industria para vender los aparatos aplicando la nueva tecnología, porque la cirugía de la obesidad, que ya existía desde los años 60, 70, con muy malos resultados haciéndola abierta, pasó a hacerse en el mundo por vía videoscópica, y hubo un congreso del American College que prácticamente entre el 80 y el 90% de los trabajos eran de tratamiento de la cirugía bariátrica. Esto fue muy curioso. Sin embargo, en cirugía general, utilizando las posibilidades que brindaba la cirugía videoscópica, se comenzó a sustituir en forma tímida al principio, haciendo la mitad de la operación por vía laparoscópica y completándola con una incisión por donde se sacaba la pieza, se hacían las suturas, y a eso se le llamó cirugía video asistida. Pero también se hizo un tipo de cirugía en donde se introducía la mano en forma hermética en el abdomen y se completaba ayudándose manualmente, y se llamó la cirugía manualmente asistida. Entre 1990 y el 2000 se pasó a un periodo de exploración, convivencia y transición entre la cirugía abierta y la cirugía videoscópica para tratar de determinar el lugar de cada uno de estos procedimientos. Las ventajas o el beneficio de la videocirugía es que produce menos dolor, tiene menos pérdida de sangre, el alta es precoz, tiene menos cicatrices y complicaciones parietales y tiene menor alteración inmunológica. Las desventajas era que había que operar desde fuera del individuo con una visión en una pantalla de televisión biplanar sin profundidad, que los movimientos tenían que ser en espejo, que era una cirugía muy tecnodependiente y que no se sabían cuánto eran los costos ni tampoco cuáles eran las reales indicaciones. El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva obligó a los cirujanos experimentados y formados a aprenderla y a usarla a riesgo de quedar fuera del sistema, y obligó a aceptar la interposición entre las manos del cirujano y los órganos a tratar, instrumental diferente, y hacerlo con una visión externa al paciente. Los jóvenes, en cambio, que nacieron a partir de los 80 y los de este siglo o más, crecieron en un mundo tecnológico, jugaron a través de los instrumentos. La intermediación de una máquina entre sus manos y el objetivo fue la regla. La videocirugía se asemejaba a su realidad lúdica. No sufrieron el cambio de sus mayores, se adaptaron mucho más rápido a estas tecnologías, y muchos de los actuales cirujanos de estas generaciones no saben cómo se hacen algunos procedimientos por vía abierta porque nunca lo vieron hacer. Su gran desafío fue, y se le exigió, asegurar y exigir a esta nueva forma de hacer la cirugía por lo menos la misma mortalidad que se había obtenido previamente con la cirugía abierta. Estas llamadas curvas de aprendizaje fueron duras para algunos procedimientos por tener una morbilidad inicial mucho mayor y nuevas complicaciones, lo que planteó serios problemas éticos hasta que lograron ser superadas. En estos 30 años de evolución de la videocirugía, se ha mejorado muchísimo en la tecnología, sobre todo en la visión que tiene el cirujano y la amplificación de las imágenes, y hay en este momento capacidad de reconocer mediante inmunofluorescencia los vasos sanguíneos, los canales biliares e incluso los linfáticos. Superada la llamada curva de aprendizaje, la videocirugía ya ha reconocido sus logros y sus limitaciones,
y en algunas cirugías más frecuentes es de elección, caso de la colecistectomía laparoscópica. En el mundo, en todos lados, se comienza por vía laparoscópica. En otras cirugías, que sea por vía laparoscópica o por vía abierta, depende de otros factores. Por ejemplo, la forma de presentación del caso, el terreno del paciente, el tiempo disponible en sala de operaciones, el costo, la disponibilidad de equipos y de materiales necesarios y sobre todo del entrenamiento del equipo quirúrgico. Hay cirugías muy complejas, de baja frecuencia, que solo la hacen por laparoscopía unos pocos cirujanos muy habilidosos y que han podido concentrar un número suficiente de casos como para justificar el esfuerzo y asegurar los resultados. No obstante, no pueden ser reproducidas por la mayoría de sus colegas, razón por la cual la cirugía videoscópica no es de elección formal. El caso típico sería el de la duodenopancreatomía cefálica. La Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de muchos países desarrollados le pedían a la cirugía que buscaran un sistema para operar a distancia a los soldados en el frente o a los astronautas en el espacio. De allí surgió la telecirugía, que necesariamente tenía que recurrir al robot. La cirugía robótica es un sistema interactivo computerizado en el cual el cirujano determina maniobras a distancia y el robot las ejecuta en tiempo real en el paciente. El cirujano está en una consola que se llama unidad maestra, por donde él maneja la operación, y a distancia de metros o más de él está la unidad esclava, que tiene un pie con brazos en los cuales entre la instrumentista y el ayudante colocan los instrumentos que el cirujano necesita. Las ventajas de la cirugía robótica es que es mucho más ergonómica para el cirujano, que opera sentado apoyando los antebrazos, lo cual disminuye la fatiga, y además mejora mucho la exactitud y la precisión de las maniobras porque elimina el temblor, aumenta mucho la imagen, tiene visión tridimensional, tiene mayor movilidad de las manos, facilita disecciones y suturas en espacios reducidos. Los inconvenientes, dos, son comunes a la cirugía laparoscópica, que necesita una curva de aprendizaje y no existe la retroalimentación táctil. Y otras que son más específicas. La cirugía robótica insume más tiempo que la laparoscópica, necesita mayor espacio en sala de operaciones y sobre todo los costos. La marca Da Vinci es casi la única que existe en Occidente y es el monopolio, y no han bajado sus costos. En este momento está alrededor de los $2 millones con todo el equipo, y hay que tener en cuenta que cada instrumento que se usa sale $250 y se tiene que descartar. Y el mantenimiento de las máquinas son bastante caros. Por lo tanto, ha tenido limitaciones. Porque a pesar de que, si bien tiene ventajas para operar y la operación puede ser muy bien realizada, el hecho de que tenga mucho mayor coste obliga a que no se pueda disponer de ello en todos lados. También hay una limitación para muchas instituciones en que en la sala de operaciones no entrarían los robots con todo el instrumental que hay que poner actualmente para hacer las cirugías. Y está en discusión si realmente la cirugía robótica es más beneficiosa. ¿Por qué decimos esto? En revisión de 5 años de cirugía robótica de la Agencia de Evaluación Tecnológica de Andalucía, llegaron a estas conclusiones. Es una cirugía segura, tiene menos pérdida de sangre, insume mayor tiempo operatorio, lo cual necesita a veces de más quirófanos disponibles para operar, tienen complicaciones y estadía muy parecida a la laparoscópica, pero a un costo muy superior, en donde, por ejemplo, en cabeza y cuello dicen que de ninguna manera se justifica porque solo tiene una discreta mejoría estética. Y además, cuando la cirugía la hacen todos los cirujanos, el resultado excelente que tienen los muy habilidosos no se reproduce con el resto. En cuanto a la telecirugía, en el año 2001, al poquito del boom de la colecistectomía laparoscópica, el doctor Jacques Marescot, ubicado en una oficina de telecomunicaciones en Nueva York, utilizando un robot de marca Xeon, operó a un paciente que tenía, una señora que tenía en su hospital en Estrasburgo, de una vesícula laparoscópica con éxito. La distancia entre la unidad madre y la esclava fue de 6.320 kilómetros.
y se pudo realizar sin problema, pero él señaló a esa, por eso dijo, se le llamó Operación Lindbergh porque cruzó el Atlántico. A esas, cuando finalizó esa cirugía, él estableció estos desafíos y problemas. Primero, que se necesitaba tener líneas de transmisión de datos muy segura y confiable. Lo segundo, que tenía que tener una latencia de transmisiones mínima o nula. Cuando él operó, tuvo una latencia de 155 milisegundos, pero si se aumenta la latencia, el riesgo de producir lesiones en el paciente es muy grande. El tercer problema del costo y el cuarto, los problemas de responsabilidad legal. En cuanto a la cirugía del espacio, el problema que no podían solucionar era la falta de gravedad. Sin embargo, 30 años después, en China parecería que utilizando la tecnología 5G dieron la respuesta, porque comunican haber hecho cirugías a 136, 2.000 y 3.000 kilómetros de distancia sin latencia y con excelente visión. La cirugía que hicieron fue la colocación de un estimulador profundo para una enfermedad de Parkinson, una hepatectomía lobar, que fue la primera que hicieron por telecirugía, y 2 cirugías de columna para lo cual utilizan un robot especial. Por lo tanto, en el 2021 a un paciente se le puede ofrecer cirugía abierta, videocirugía o cirugía robótica, que esto es lo que llamamos cirugía mini invasiva, sabiendo que si no se dispone de cirugía robótica o se complica, hay que pasar a la videocirugía, y que en la videocirugía, si se inicia y se complica o no se dispone, hay que pasar a la cirugía abierta. El uso de diferentes opciones en el mundo es muy variado, y en especial la cirugía robótica por su alto costo. Sin embargo, la videocirugía, a la cual la mayoría de los países tienen acceso, aún en países desarrollados como los Estados Unidos de Norteamérica, no es de aplicación uniforme. Por ejemplo, entre 2004 y 2018, el 60% de las ependectomías se habían iniciado por videocirugía, el resto por vía abierta. En el 2010, el 70% de la cirugía de colon se habían empezado por vía abierta, solo el 30% por vía laparoscópica. Y este año, el año pasado, en Francia, comunicaron que solo el 20% de las gastrectomías se habían empezado por vía laparoscópica. Por lo tanto, cómo operar a un paciente depende de esa variable que nosotros dijimos en cuanto a entrenamiento, material, característica del paciente y posibilidad de hacer la cirugía bien. La cirugía laparoscópica, podemos decir que mejoró un poco el resultado de la cirugía previa, los igualó y los mejoró sobre todo porque limitó las complicaciones parietales, pero la robótica no mejoró sus resultados. Entonces, pasamos entonces a la etapa de la cirugía mini invasiva y queremos ver cómo vemos la cirugía del futuro. La cirugía del futuro, de acuerdo a la secuencia que viene realizándose en la historia, queda condicionado por la influencia de la tecnología y de otras disciplinas. ¿Para qué? Para operar mejor o para dejar de operar o para hacerlo con nuevas indicaciones. ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial? Bueno, seguramente un proceso de diagnóstico mucho más rápido que va a permitir tomar decisiones en forma mejor. Sin embargo, los estudios dicen que no es probable que en el futuro previsible pueda sustituir al cirujano, entre otras cosas porque quien alimenta con la historia clínica y los resultados del examen físico lo hace el cirujano. Los mini y nanorobots. Ya hay mini robots guiados por ultrasonido y resonancia nuclear magnética capaces de localizar tumores en mama o en próstata y biopsiarlos. Y los nanorobots que se está teniendo experiencia inicial, que son guiados desde el exterior, se pueden instrumentar en sangre o en el tubo digestivo, son capaces de transmitir en tiempo real las imágenes, además de grabarlas, tomar biopsias, neutralizar radicales y células cancerosas, reparar tejidos e inyectar medicamentos, lo cual podría modificar el momento de la indicación de las cirugías o hacerlas innecesarias. El tratamiento de las imágenes digitalizadas ya existe. Permite analizar tridimensionalmente las imágenes diagnósticas disponibles, posibilitando un mejor estudio de la anatomía en forma preparatoria para elegir las tácticas y técnicas más convenientes, como en este caso ver de alguna manera si es resecable en función del contacto que tiene con los vasos, pero también en este mismo caso, tratando las imágenes en forma tridimensional, se vio que si bien tenía 2 tumores en el páncreas, también tenía un tumor en el colon que parecía superpuesto y con las imágenes planas no se habían dado cuenta. También es posible imprimir tridimensionalmente las imágenes para practicar sobre ellas
los diferentes procedimientos posibles para determinar cuál es el más adecuado y además permite fabricar implantes a medida en caso de que los necesite. Y también se dice que disponer de ello podría facilitar el consentimiento mejor informado. En cuanto al tratamiento digitalizado de las imágenes en realidad virtual extendida o temporal o mixta, se superpone en ellos la realidad virtual y aumentada y entramos cuando las utilizamos en cirugía en lo que se llama la realidad mixta, que el concepto actual es utilizar el término realidad extendida, que va a incluir a las realidades previas más todo lo que pueda aparecer tecnológicamente que interaccione con el cirujano y la cirugía. La difusión va a depender de los costos y la infraestructura necesaria. La integración de todas ellas al campo operatorio en tiempo real, interaccionando con la realidad y los movimientos del cirujano, aumentaría la seguridad de los procedimientos y algunas llaman a este tipo de cirugía en desarrollo la cirugía digital o 4.0. La aplicación de estas tecnologías al procedimiento operatorio implica el uso de lentes o visores de realidad aumentada del campo operatorio. De esta forma se entra en un ambiente en el cual interactúan en tiempo real la propia realidad con hologramas y con imágenes tridimensionales de los estudios del paciente procedentes de todos los métodos imagenológicos disponibles. El cirujano podría así ejecutar cirugía con mayor precisión y menor riesgo, como por ejemplo, resecar un tumor intrahepático no exteriorizado, pero que él sí ve a través de estas tecnologías, sabiendo cuándo opera que pasa por tejido sano, con márgenes suficientes y sin lesionar canales biliares o vasos importantes intraparenquimatosos. Esta tecnología ya se utiliza en simuladores para la enseñanza de la anatomía y las técnicas operatorias, incluso para practicar cirugías actuando sobre modelos hechos sobre bases reales de las lesiones que tiene el paciente. Y es de mucha utilidad en neurocirugía, en ortopedia y en cirugía laparoscópica. De más está decir que para poder realizar algunos de estos tipos de cirugía más sofisticados es necesario salas de operaciones diferentes a las que después nos referiremos. El desarrollo de la medicina regenerativa. La bioingeniería de órganos y bioimpresión en 3D en base a células madre podrían proporcionar tejidos para restablecer formas o funciones en pacientes con grandes traumatismos, quemaduras, lesiones oculares o que necesiten trasplantes. Se evitarían así el rechazo y los inmunosupresores. Se podrían incorporar células madres a los hilos de sutura para favorecer la cicatrización y evitar dehiscencias, o incorporar células madres a mallas adherentes que permitan la cicatrización de las heridas parietales sin necesidad de puntos, con menor dolor y menor cicatrización estética. Todas estas posibilidades tienen, además de los problemas de costo y complejidad, en algunos casos connotaciones éticas que habría que resolver. En cuanto a la telecirugía, solucionaría el problema de no disponer en el medio local de cirujanos con suficiente experiencia para determinados procedimientos, a pesar de tener un robot o incluso cuando no se lo tiene. En el caso de tener el robot sin desplazarse ni el paciente ni quien lo va a operar, este puede hacerlo desde su unidad mientras es asistido localmente por los cirujanos en la unidad esclava, en donde necesariamente ambos tienen que tener el mismo tipo de robot. La otra posibilidad es que cuando no se tiene el robot, se desplace el pie del robot, la unidad esclava, al lugar de la cirugía y quede la unidad maestra en su emplazamiento habitual. Podría ser esta una solución para lugares donde no se justifique por la demografía tener más de un robot, e indudablemente tiene más riesgo por el traslado de la unidad esclava. ¿Cómo pueden influir los adelantos en farmacología, oncología y genética? Los avances de la farmacología pueden hacer desaparecer indicaciones quirúrgicas, como ya lo hicieron con la úlcera duodenal, el linfoma gástrico y la metástasis del GIST. Los avances de la oncología, ya conocemos los beneficios de los tratamientos oncológicos neoadyuvantes capaces de mejorar las condiciones locales operatorias y disminuir las chances de recibir metástasis, e incluso que hasta pueden hacer desaparecer algunos cánceres sin necesidad de cirugía inmediata y sí de control, como pasa actualmente con algunos casos de cánceres de recto. Es probable que con el tiempo sean más los tumores que con tratamientos neoadyuvantes desaparezcan o se estabilicen y la cirugía quede para los que no lo hagan. El mejor conocimiento de la biología de algunos tumores puede hacer cambiar las indicaciones y las extensiones de la cirugía, como ya ha pasado
en el cáncer de mama, en donde la cirugía se ha ido achicando con mastectomías sectoriales sin vaciamiento ganglionar en caso de ganglio centinela negativo, o se han ido aumentando las indicaciones, como en el caso de algunos tumores neuroendocrinos, en los que hasta el trasplante hepático puede estar indicado en caso de metástasis hepáticas múltiples sin secundarismo en otras regiones. El tratamiento con nitrógeno líquido puede evitar las amputaciones en algunos tumores óseos, como este caso, en donde se puede sacar la diáfisis del fémur, tratarla, esterilizarla con nitrógeno líquido y reimplantarla para evitar la amputación, o en este otro, en donde el tratamiento sin sacar el hueso, se hace el tratamiento con nitrógeno líquido y luego se sustituye por una prótesis. Estos dos casos son del medio local. Los avances de la biología molecular con las terapias moleculares pueden controlar algunos tumores y metástasis, como ya se hace en la metástasis del GIS en algunos tumores de pulmón y en algunos melanomas. El desarrollo de las biopsias líquidas con diagnóstico precoz de cánceres o de recidivas puede modificar el momento de realizar la cirugía. Se espera que los estudios genéticos puedan predecir cáncer, como ya lo hace, o el riesgo de desarrollarlo, como sucede actualmente. Por ejemplo, es sabido cuando es seguro que una persona va a ser un cáncer medular de tiroides o una poliposis múltiple familiar, y en esos casos la cirugía está indicada antes de que suceda el cáncer. En otros, como las mutaciones BRCA1 y BRCA2 en el cáncer de mama o el CDH1 en el cáncer de gástrico difuso, es probable que haga un tumor, y entonces se duda si hay que hacer o no cirugía profiláctica, y en ese caso, ¿cuándo hacerla? El desarrollo de la ingeniería genética podría hacerse cirugía del genoma para modificar o sustituir genes de algunas enfermedades hereditarias que en el caso de ser hasta ahora quirúrgicos podrían dejar de serlo. También se están desarrollando sensores digitales para control postoperatorio de pacientes en domicilio conectados en línea con el centro quirúrgico, que permitiría hacer diagnóstico precoz de complicaciones. Es necesario en este momento garantizar la idoneidad de los aprendizajes, porque todas estas nuevas tecnologías se le enseña a los cirujanos cómo usarlas las empresas que lo venden, pero no hay certificación ni acreditación comprobada de ninguna autoridad local ni de las sociedades científicas, y este problema existe en el mundo. No hay que descartar en los avances la presión de la industria de los innovadores, que no siempre es útil. Por ejemplo, cuando comenzó la cirugía laparoscópica, se intentó, para evitar 3 pequeñas incisiones con cicatrices que prácticamente desaparecen, hacer la cirugía por un solo puerto a través del ombligo. Pero se vio que no era muy útil, porque los instrumentos se espadeaban y era muy insegura. En Argentina inventaron estos imancitos que se colocan dentro del abdomen y que tienen unas pinzas para poder prender la vesícula, y con imanes de neodimio más potentes del exterior fijan la vesícula en posición para hacer solo una incisión y evitar 2 incisiones complementarias. Esto no se ha divulgado y no tiene mucho sentido. También se intentó hacer la cirugía por orificios naturales. Se modificó el fibroscopio, se lo hizo un fibroscopio operativo con 2 brazos, digamos, capaces de hacer maniobras para hacer gastroenteroanastomosis desde adentro del estómago, colecistectomías que se sacaban por la boca, o ligadura de trompas a través del estómago. O las colecistectomías o nefrectomías a través de la vagina para que no quedara ninguna cicatriz. Y para evitar cicatrices visibles, se inventaron vías de abordaje diferentes. Es sabido que en Asia, aparentemente, tener una cicatriz en el cuello parecería que es un signo de minusvalía social. Entonces decidieron hacer las tiroidectomías, para la cual necesitan apoyo instrumental especial que encarece el procedimiento, por la axila, que es la que está más difundida. Y esta es la visión que tiene el cirujano de la tiroides. Pero también inventaron un abordaje perialveolares y axilares con grande decolamiento para que no quedara ninguna cicatriz, visible por lo menos. O usar la incisión de lifting para entrar decolando todo el cuello a ver la tiroides. O lo que a mí me pareció sorprendente, el abordaje a través del labio inferior, donde colocan un trocar y 2 trócares complementarios para poder, mediante un gran decolamiento, hacer la tiroidectomía para que no quede cicatriz. Todas estas cirugías, además, trajeron una serie de complicaciones que no se veían en la cirugía tiroidea. Por lo tanto, ninguna de estas vías ha demostrado
tener mejores resultados que por vía abierta, solo que no se tiene una cicatriz que en general actualmente casi no se nota con el tiempo. Lo cual quiere decir que no todos los inventos o no todo lo que es posible es lo mejor. Sin embargo, a veces cuando inventan una cosa para algo, sirve para otro. La cirugía por un solo puerto sirvió para desarrollar la técnica del TEM o el TAMI, que es la cirugía transanal. ¿Qué situación estamos a hoy? Hoy estamos en la situación de que el perfil del cirujano cambió. Si cirujano significa el que trabaja con las manos, el cirujano del futuro, si bien seguirá trabajando con las manos y lo hará en forma directa cuando hace cirugía abierta, lo hará a través de instrumentos muy sofisticados y tecnodependientes cuando lo haga por vía videoscópica o robótica. Se requiere entonces una preparación y una habilidad manual diferente. Con el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva se destrozó aquel aforismo que decía que los grandes cirujanos tenían que hacer grandes incisiones. Esto desapareció. De la misma manera había otro aforismo que decía que el cirujano tenía que tener vista de águila, corazón de león y manos de mujer. En realidad, actualmente, la vista de águila se la dan los zoom y ópticos y digitales que mejoran enormemente la visión. Las manos de mujer vinieron solas porque las mujeres están cada vez siendo más numerosas en cirugía y esa delicadeza particular que tienen es sumamente útil para el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. Y el corazón de león, que de alguna manera evocaba la actitud un tanto agresiva y temeraria que se requería para emprender las grandes cirugías exeréticas de principios del siglo pasado, debe ser sustituida por un corazón empático y cercano al paciente y los familiares. El cambio en perfil de cirujano pasó de un gran anatomista y artesano de la cirugía del siglo XIX a un cirujano científico, manualmente virtuoso del siglo XX, y a un cirujano que además de todo esto va a tener que ser tecnológicamente experto en lo que viene del siglo. También cambió el aprendizaje, porque los avances digitales facilitaron lo que se llama el U-Learning, el aprendizaje ubicuo. El estudiante y el cirujano, para actualizarse o para aprender, pueden recurrir desde cualquier lugar, en cualquier momento y en forma inmediata, gracias a la tecnología de la comunicación, a toda la información disponible en todos los textos, videos, clases, conferencias, etcétera, producidas en el mundo. Es más, frente a dudas que le ofrezca un paciente al que está atendiendo, puede recurrir a interconsultas en el momento con cirujanos de su propio entorno, del país o de otro país. El gran problema que tiene esto son los big data. Es decir, no hay un control, no hay validación científica de todo lo que se divulga por la internet. Y eso hace conspirar y lo hace contra un correcto aprendizaje. Y por eso el control del mismo va a ser una exigencia docente superior. La práctica también cambió. Si bien la cirugía experimental y las ayudantías siguen siendo útiles para aprender la cirugía abierta, la cirugía endoscópica y la cirugía por videocirugía o robótica se hace el aprendizaje a través de simuladores que permiten ejercitar las maniobras instrumentales básicas de la cirugía, y hay programas de computación con realidad virtual o avanzada que reproducen la anatomía y la patología y permiten practicar cirugías incluso con respuesta del organismo cuando se comete un error. Se pueden consultar por la internet a videos de todo tipo de cirugía abierta o mínimamente invasiva de diferentes cirujanos que facilitan mucho el aprendizaje de las técnicas y cómo solucionar cuando surgen los problemas. Esta nueva forma de aprender en simuladores tiene la gran ventaja que permite una evaluación objetiva y posibilita autorizar al estudiante o al cirujano a realizarlas en el paciente cuando adquirió la destreza mínima necesaria. De esta forma, las primeras cirugías en el paciente son mucho menos riesgosas. Las evaluaciones de este tipo de aprendizaje han demostrado no solo que los residentes así entrenados han tenido una práctica quirúrgica igual o mejor que el desempeño técnico de los cirujanos experimentados, sino que es posible aprenderlo por simulación por control remoto. Mediante plataformas especiales, el estudiante hace sus ejercicios, los pone en la nube, desde allí el docente los descarga, los corrige y desde la nube nuevamente el estudiante recibe la evaluación y las correcciones. La capacitación con esta modalidad ha sido igual de satisfactoria que la obtenida en lo que hicieron la corrección presencial. Como consecuencia del desarrollo de la tecnología y la incorporación de nuevos instrumentales, ha obligado a redimensionar los quirófanos. Los quirófanos actuales, que realmente tienen una cantidad de instrumentos, pero acá faltarían muchísimos más, como el intensificador de imágenes, las cámaras las torres de videoscopía, las torres de endoscopía, etcétera,
con gran riesgo a veces para circular dentro de sala de operaciones, se están sustituyendo por lo que se llaman quirófanos inteligentes, es donde todo pende de torres que están en el techo, tratando de tener el mínimo de material o instrumental en el suelo, evitando así los riesgos de la circulación o de que se alteren los aparatos. Pero para hacer la cirugía más moderna o la que se está desarrollando, son necesarios quirófanos híbridos, en donde se necesita o se dispone de una mesa de operaciones multifuncional que sirve para todas las especialidades, se dispone de imagenología simultánea dentro de la sala de operaciones, tanto de angiografía, tomografía, resonancia nuclear magnética. Es posible hacer diagnóstico y tratamiento simultáneo y si hay que convertir al paciente, se puede seguir la intervención con cirugía abierta en estas salas. Son ideales para utilizar la realidad aumentada, mixta y extendida y son de mucha utilidad para cirugía cardíaca, vascular, neurocirugía y traumatología. Lo que pasa es que estos quirófanos son mucho más grandes y muchísimo más costosos, que están arriba de 2-3 millones de euros en instalarlos. ¿Cómo evolucionar frente a todos estos cambios? Y me voy a referir un poco a algunas cosas que podrían ser aplicables a nuestro país o fundamentalmente aplicables a nuestro país. Yo creo que la organización de los cirujanos y la cirugía se puede modificar para mejorarla y lograr mejores resultados. Todos los cirujanos tendrían que conocer una cirugía básica de urgencia y de emergencia, que es la que va a utilizar el cirujano en ciudades pequeñas que tengan quirófano. Pero después hay una cirugía integral en donde el cirujano tiene que dominar todas las técnicas y tácticas en cirugía abierta y mínimamente invasiva, ya sea con robot o con laparoscopía, para tratar todas las patologías en centro de asistencia quirúrgica integral. Pero creo que se deberían desarrollar centros de cirugía de alta especialización que tendrían que crearse en función de tres condiciones. La primera, que se puedan formar equipos interdisciplinarios permanentes, y digo inter y no multi, porque en este momento se están borrando muchas de las fronteras de las especialidades y hay que reunir toda la gente que es capaz de solucionar los problemas de la patología que tiene uno en juego en una unidad. Así se podrían hacer unidades como hay unidades de patología mamaria, de hepatobilipancreática, de coloproctología, o se puede hacer de obesidad, por ejemplo. Pero una cosa muy importante es que la frecuencia de la patología con respecto a la población que va a atender justifique la creación de ese centro. Y si no lo justifica, se deberían hacer centros regionales en donde se congreguen esas patologías de baja frecuencia, pero que necesitan alta especialización para mejorar los resultados. Pueden ser regionales dentro de Montevideo, pueden ser regionales dentro del país. E incluso centros de alta especialización nacionales cuando la frecuencia es muy baja y la especialización que necesita es muy alta, como ya se ve en los casos de trasplante hepático, donde tiene que haber aproximadamente un centro cada 3 millones de personas y tienen que hacer 30 trasplantes al año. Pero la tercera cosa que hay que tener en cuenta es que esas unidades pueden disponer de la tecnología bien estudiada que permita mejorar la eficiencia y los beneficios en los resultados. ¿Cómo evolucionar frente a las innovaciones? Es todo un problema porque en el siglo XX había tiempo para probarlas, validarlas, adoptarlas y difundirlas. Y cuando se difundían ya eran seguras, ya habían probado su utilidad. En el siglo XXI, las innovaciones son de difusión explosiva, simultánea, mundial y no están evaluadas. Y surge siempre la duda, ¿se incorpora o no? ¿Valdrá la pena? ¿Perderemos tiempo y dinero en incorporar esto que no va a servir? ¿O por el contrario dejaremos pasar la oportunidad? Hay que tener en cuenta que en la innovación interfieren, por un lado, la industria que quiere vender, por otro lado, el ego desmedido de muchos cirujanos o de muchas instituciones que quieren tener siempre un afán protagónico, tratando de ser lo más novedoso que no ha sido probado. Por lo tanto, hay que evaluar lo que se va a incorporar y hay que estudiar si lo mismo se justifica para el lugar que uno la quiere incorporar. Por esto, las 4 preguntas fundamentales frente a una innovación que propone el doctor Gerard Fried, que fue citado por Carlos Pellegrini en una conferencia, son muy importantes. Primero, frente a una innovación, uno tendría que responder, ¿responde a una necesidad médica, en este caso a una necesidad quirúrgica? Segundo, ¿agrega valor a lo ya existente? Tercero, ¿es viable en las finanzas? Y 4, ¿puede adoptarla con facilidad la mayoría de los cirujanos? Yo le agregaría
no solo alcanza a tener la plata para comprarla, se justifica por lo que vamos a mejorar en resultados y en calidad de asistencia la compra. Como reflexiones finales diría que ningún Estado puede darle a todos los ciudadanos todos los adelantos tecnológicos en salud y en cirugía en forma inmediata, y que acompañar todos los adelantos es muy costoso y hacerlo adecuadamente es un compromiso ético y moral. La calidad de asistencia es subjetiva. La mide el paciente según lo recibido enfrentado a lo esperado, no siempre es justa y en general es paralela a la eficiencia y eficacia, aunque no siempre. Conocer la relación de nuestro costo-eficiencia y costo-beneficio es tener una valoración objetiva de nuestra asistencia para adquirir las innovaciones. Es saber si lo que estamos incorporando realmente se justifica porque vamos a mejorar los resultados y además si se justifica teniendo en cuenta el costo-beneficio. El costo-beneficio no solo lo mide el que tiene una empresa de salud con fines económicos que se miden la ganancia. El costo-beneficio en las instituciones socializadas, como son la mayoría del país, que son de asistencia médica colectiva, hay que medirlo teniendo en cuenta la justa distribución de los recursos, la accesibilidad de todos a lo que queremos incorporar y la igualdad en las prestaciones. Para acompañar el desarrollo de la cirugía se requiere mucha inversión, pero en nuestra realidad, de acuerdo a nuestra demografía y características del sistema de salud y posibilidades económicas, es que nuestro futuro es el presente de los países desarrollados hoy. Nosotros, cuando innovamos muchos años después. Eso nos permite innovar sobre seguro y tenemos la obligación de hacerlo de esta manera. Por lo tanto, la cirugía comenzó siendo artesanal, pasó a ser científica, después entró la mini invasiva, en el 90 con la videocirugía, en el 2000 con la robótica. Actualmente se está desarrollando la telecirugía y la cirugía digital y por ese camino va la cirugía. Y Uruguay la sigue, pero a pasos bastante más retrasados, fundamentalmente por los costos. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a Perrier. Agradezco la invitación a la Academia Nacional de Medicina para comentar esta magnífica conferencia. Para mí es imposible agregar datos a una exposición tan completa, por lo que yo voy a hacer es simplemente intentar transmitir algunas impresiones de la experiencia vivida en esta profesión de cirujano, ¿verdad? Yo, si bien me inicié en la cirugía convencional, la videocirugía recién empezaba a desarrollarse a principios de los 90, ¿verdad? Concomitantemente a mi formación, por lo que yo sufrí ese desfasaje al que se refería Perrier y me incorporé a la técnica bastante más tardíamente, ¿verdad? Pero a lo largo de estos años me he asombrado del trascendente impacto de las innovaciones tecnológicas, lo que han producido sobre el desempeño quirúrgico, ¿verdad? Yo, por razones de tiempo, obviamente, voy a abordar muy brevemente 3 aspectos nada más, ¿verdad? Uno se refiere al propio desarrollo de la videocirugía, ¿verdad? Cuyos límites se expandieron mucho más de lo que yo hubiera podido prever, ¿verdad? Empezando desde la cirugía oncológica del recto y mucho más allá de la duodenopancreatectomía laparoscópica, ¿verdad? Y yo creo que esto fue de la mano del desarrollo de 2 instrumentos que fueron fundamentales, ¿no? Uno fue la diversificación de la sutura grapada y el otro los selladores vasculares, que permitieron simplificar y abreviar significativamente los tiempos quirúrgicos. Yo supongo que Perrier se debe acordar de una cirugía que compartimos hace como 20 años allá en el Hospital de Clínica, de algo más de 7 horas de duración. Fue una colectomía total laparoscópica realizada a hook y clips en un pequeño monitor, ¿verdad?, que teníamos en aquel momento. Esa cirugía hoy, si la volviéramos a hacer, y nos llevaría la mitad del tiempo, ¿verdad? Fuera de la sala de operaciones, hay 2 avances tecnológicos que han mejorado sustancialmente el manejo de los pacientes con patología digestiva, que son a los que más nos dedicamos, ¿verdad? Uno son el diagnóstico y el tratamiento guiado por imagen. En relación al diagnóstico, con las imágenes actuales, sabemos mucho mejor qué es lo que vamos a operar y definir la táctica y una adecuada planificación de la cirugía.
Después, el intervencionismo, ¿verdad?, guiado por imagen, con la colocación precisa de drenajes percutáneos, han ahorrado y siguen ahorrando cada vez más reintervenciones en cirugía, permitiendo evacuar colecciones que antes nos obligaban a reintervenir un paciente con la morbilidad que ello conlleva. Y finalmente, el otro aspecto que yo creo que ha cambiado sustancialmente la cirugía digestiva es el intervencionismo endoscópico y la econdoscopía. Digo, este instrumental ha permitido extender indicaciones a poliposis en napa extensas, eventualmente colocar drenajes transviscerales e incluso combinarse con la cirugía laparoscópica en intervenciones híbridas en el que uno se ayuda al otro. Y que ya se está haciendo, no muy seguido, pero que con cierta frecuencia las hacemos, ¿verdad? Estas nuevas modalidades diagnóstico-terapéuticas han cambiado paradigmas del manejo terapéutico en diferentes áreas de la cirugía. Desde el abdomen agudo, por ejemplo, el manejo de la pancreatitis grave, que cambió completamente lo que yo aprendí hace 20 años, pasando por el oncológico, la preservación del órgano, el cáncer de recto, y hasta en el paciente de trauma. Es decir, unos cuantos años antes, nadie se hubiera podido pensar que se podría llegar a hacer un manejo, es decir, abstencionista en una herida penetrante del abdomen. Bueno, hoy sucede eso. Y un poco para terminar, ¿verdad? Yo creo que a futuro, y no tanto, coincido plenamente con la idea expresada por Perrier, de que creo que va a ser necesario un nivel quirúrgico básico para patologías prevalentes, mientras que para la patología compleja, y más allá de la necesidad de tecnología, el cirujano de hoy ya se ha convertido en el integrante de un equipo profesional de diferentes áreas. Como dijo Perrier, en el área de trasplante, comité de tumores, coloproctología, mastología, en el cual interacciona con un grupo de profesionales médicos y no médicos para definir la mejor estrategia en el manejo del paciente. Finalmente, comparto la idea de que todo parece indicar que evolucionamos hacia una cirugía más predecible, más segura y probablemente más restringida. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al doctor Perrier. No voy a reiterar los elogios a la excelencia de la presentación realmente enciclopédica del doctor Perrier, ¿no? Una presentación absolutamente brillante que deja muy poco espacio para cualquier adenda que uno quisiera realizar. Voy a realizar algunas reflexiones y muchas de ellas centradas sobre todo en nuestra cirugía, que me parece que es quizá lo más importante que podemos sacar de aquí. Lo primero, las indicaciones de la cirugía. Aún en la época que yo me empecé a formar como cirujano, el horizonte que se manejaba, no tanto en la cirugía, pero en el resto de la medicina, es que la cirugía iba a evolucionar inevitablemente hacia la extinción, ¿no? Se iban a desarrollar nuevos medicamentos, nuevas técnicas, y la cirugía iba a ser transformada en una práctica propia de tiempos anteriores, ¿no? Iba a desaparecer. Bueno, no sé si eso no va a pasar en el futuro, pero en el futuro inmediato, por lo menos, digamos, esta visión no tiene ningún asidero, ¿no? Es verdad que la cirugía disminuye en una cantidad de ámbitos. La cirugía gástrica por úlcera, que en la época que yo me empecé a formar todavía era una de las grandes cirugías frecuentes, ¿no? Hoy no existe más, ¿no? La cirugía de reflujo gastroesofágico cada vez va disminuyendo. La cirugía de algunos neoplasmas, como ya se mencionó, especialmente de la mama, ¿no? De algunos linfomas, se ha reducido al mínimo, ¿no? Ya hace unos cuantos años que Norman Nigro en Estados Unidos demostró que el 70% de los cánceres epidermoides de ano pueden ser tratados con quimio-radioterapia y desaparecen, sin necesidad de una cirugía mutilante. Y en los últimos años, una latinoamericana y mujer, Angelita Haber Gama en San Pablo, ha desarrollado
con una tenacidad envidiable, ¿no?, la demostración de que también la cirugía del cáncer adenocarcinoma de recto, con la combinación de quimio y radioterapia, puede llegar a evitar la cirugía hasta un 40 o 50% de los casos. Por otro lado, también aumentan las indicaciones de la cirugía. ¿Quién iba a pensar hace unos cuantos años, cuando yo empecé a hacer cirugía, que la cirugía de la obesidad se iba a transformar en uno de los campos más amplios, ¿no?, en el mundo entero, ¿no?, con cirujanos que solamente hacen cirugía de la obesidad y tienen una coordinación quirúrgica gigantesca? La cirugía de las metástasis. La metástasis era la contraindicación de la cirugía, y hoy, mediante combinaciones de quimioterapia y cirugía, ¿no?, hoy día se operan las metástasis hepáticas de muchos cánceres digestivos, consiguiendo sobrevidas a los 5 años que antes eran nulas, de un 30 a un 40%. Y hay otros campos en los cuales se mantiene y no parece que vaya a disminuir demasiado en el futuro. El trauma, aunque evidentemente van a disminuir las indicaciones, y los trasplantes donde seguramente van a aumentar. El otro punto que querría manejar al respecto es el tema de la enseñanza de la cirugía. Afortunadamente, el paciente, y en nuestro país especialmente el paciente pobre, ¿no?, cede en buena parte su papel al laboratorio y a la imagenología. La simulación creo que ha sido una revolución en este sentido y ha ayudado a que muchas de las prácticas que se realizaban sobre los cuerpos humanos o sobre los cuerpos animales hoy en día se realicen a través del laboratorio de simulación y se entra a la práctica quirúrgica concreta en humanos con una otra mucho más amplia formación, evitando, por supuesto, mayores riesgos y dando mayor seguridad a la cirugía. El tercer punto es el énfasis en la seguridad del paciente. En los últimos años hemos visto cómo ha florecido el tema de la seguridad del paciente. La práctica de la cirugía no puede ser una práctica que no se preocupe minuciosamente de la seguridad del paciente. Las famosas listas de comprobación quirúrgica desarrolladas a nivel de la OMS, ¿no?, los controles mucho más estrictos me parece que hacen a la cirugía mucho más segura. En cuarto lugar, ya lo insinuó Perrier en algún momento de cosas, la entrada masiva de la mujer en la cirugía, ¿no? Lo que antes era alguna presencia esporádica, ¿no?, como la de Sonia, por ejemplo, ¿no?, en su momento en nuestro país, ¿no?, hoy en día más de la mitad de los residentes que están entrando en los servicios quirúrgicos son mujeres. Y debo decir que afortunadamente, por lo menos en mi experiencia como la tuve como profesor, ¿no?, la entrada de la mujer se ha realizado con bastante suavidad y sin demasiados conflictos, ¿no? Y la mujer ha demostrado que puede operar tan bien como el hombre enfrentando los problemas que se le presentan. Y creo que el desarrollo de la videocirugía ha ayudado también a eso. Otro tema que quería plantear al respecto y que lo planteó Perrier, que me parece fundamental, es la ética de la innovación. Hay mucha presión de la industria, hay muchos noveleros, ¿no? Y si uno empieza a revisar las revistas, encuentra una enorme cantidad de brillantes descripciones que luego desaparecen totalmente. Porque en general nadie de esos dice después, no sirvió, no se habla más, ¿no? Y desaparecen. Creo que ahí hay una ética desafío ético para los cirujanos en cuanto a su relación con la industria, que por supuesto debe seguir, porque las innovaciones industriales también han sido importantes en el desarrollo de la cirugía, pero manteniendo una independencia de criterio que me parece fundamental y evitando los conflictos de interés, es otro tema que me parece importante en este sentido. Yo para nuestra cirugía diría
que hay 2 o 3 cosas para el futuro que me parecen fundamentales. Una, la búsqueda de una cirugía cada vez más académica, ¿no? Me parece que ahí hay cosas importantes. Primero, más contacto con el exterior, más salidas al exterior de nuestros cirujanos de formación, a los grandes centros quirúrgicos, y la participación en estudios. Es muy difícil hacer grandes estudios en Uruguay y menos todavía estudios prospectivos y randomizados quirúrgicos, pero está abierta la posibilidad de participar en ese tipo de estudios en el extranjero, muchas veces especialmente con Europa más que en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahí me parece que es una cosa que va a ayudar a que nuestra cirugía tenga una mentalidad más académica y progrese en este sentido. El otro tema que me parece importante es el conocimiento preciso de los resultados, ¿no? Nosotros operamos, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cuáles son exactamente los resultados que tenemos a nivel general. En el año 1990-91, con un grupo de residentes, hicimos un trabajo y con el doctor Piñeiro, hicimos un trabajo en el cual registramos la totalidad o cuasi totalidad de los casos de cáncer colorectal operados en Montevideo en un año, ¿no? Pudimos presentarlo. Se muteó el solo. Sí. Está sin voz, Luis. Luis, está sin voz. Tocaste la máquina. Está sin voz. Bueno, decía, en el año 90, alrededor de esa fecha, hicimos un trabajo en el cual, con un grupo de residentes, juntamos todos los casos de cáncer colorectal operado en Montevideo durante un año calendario, ¿no? Operados en Montevideo, no, operados en población de Montevideo durante un año calendario, ¿no? Juntamos alrededor de 600 casos, ¿no? Pudimos presentar los resultados a corto plazo. De paso digo que la mortalidad fue mayor de la que nosotros pensábamos, pero cuando quisimos ir, como estaba previsto, eran casos de cáncer, ¿no? A los 5 años, a ver cuál fue la evolución, qué efectividad tenía nuestra cirugía sobre la sobrevida de nuestros pacientes, tuvimos que dejarlo de lado porque los cambios en las instituciones, los archivos deficientes, no nos permitieron acceder a más de un 30% de los casos, de esos casos. Bueno, yo creo que aquí hay un esfuerzo que hay que hacer para tener resultados válidos y conocidos, ¿no? Y esos a nivel general o a nivel de grupos de sectores de la población. El otro tema es que vamos inevitablemente a una subespecialización, ¿no? Hoy en día, la mayor parte de los cirujanos generales, a los cuales me refiero especialmente, después de unos años de hacer todo tipo de cirugía general, nos vamos subespecializando y dedicando especialmente a determinados sectores. Cirugía colorectal, cirugía mamaria, cirugía gástrica, cirugía hepatobiliar, cirugía endocrina, etc. Me parece que es un elemento favorable porque la vastedad de los temas, de los campos, permite un enfoque mucho más preciso sobre estos campos más circunscritos. Lo estamos viendo en la traumatología. Hoy hay traumatólogos que hacen pie, traumatólogos que hacen columna, traumatólogos que hacen hombro, traumatólogos que hacen cadera, ¿no? Y lo vemos también en otras especialidades. Y el último punto que quería plantear y que Perrier lo planteó es la repercusión de esto sobre la organización del trabajo quirúrgico. Creo que tenemos que ir inevitablemente a la creación de centros de referencia, ¿no? La experiencia del trasplante hepático en nuestro país es un ejemplo realmente de la importancia de este tipo en cuanto a los resultados, ¿no? Y creo que en muchos campos, ¿no? Con una población muy limitada que no permite tener a muchos cirujanos, tener una gran experiencia en determinado tipo de cirugías, me parece que tenemos que ir a los centros de referencia. Hay una ley de centros de referencia que fue reglamentada
y yo estoy en la academia como encargado de la comisión al respecto y me propongo trabajar este año fundamentalmente en ese tema, para lo cual desde ya invito a todos los interesados. Bueno, nada más y nuevamente felicitaciones al doctor Perrier por su excelente exposición. Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, César, y 1.000.000 de gracias, Pepe. Realmente ha sido una conferencia excelente, excelente, que la tendremos en la página web para que mucha gente la pueda leer y estudiar. Así que muchas gracias, y a todos los académicos, colegas y familiares, gracias por estar con nosotros. Esta es la última conferencia de este año, así que ha sido un broche fantástico terminar así, y si Dios quiere, para el año próximo seguiremos con este nivel de conferencias. Muchas gracias a todos.